Oramos al Señor. Amoroso Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Hemos venido, como decían aquellos peregrinos que iban a Jerusalén. Hemos venido, Señor, para escucharte. Hemos venido, Señor, para ser lavados por tu palabra. Por favor, Señor, dirígenos. Toma un carbón encendido, Señor, y quita mi pecado una vez más, Señor. Y quita también todo pecado en el corazón de mis hermanos que estorbe la disposición a escuchar tu palabra. Dirígenos a toda la verdad, Señor, con precisión, con gozo, con obediencia, Señor, con disposición del corazón, Señor. Abre nuestros ojos y veremos las maravillas de tu ley. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy corresponde a Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 4. Primera de Timoteo 4. Ahí en sus Biblias vamos a considerar, pues es un capítulo bastante breve. Nuestro hermano Alonso ya me ayudó a compartir los primeros 5 versículos. Vamos a leerlos para tener un poquito de contexto. Y me voy a estar enfocando en los versículos 6 al 16. Entonces, 1 Timoteo 4 dice así, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Justo ese fue el tema que compartieron nuestros hermanos, ¿verdad? Allá en su estudio, en su discipulado que tienen ustedes en los miércoles. Me tocó visitar a los hermanos que están aquí de visita. El miércoles me invitaron y esto basado desde Romanos 14. Ellos estuvieron viendo sobre esto. Quiero resaltar solamente una cosa. En el versículo 1 dice doctrinas de demonios. Los demonios, hermanos, tienen sus doctrinas. ¿Verdad? ¿Y cómo entender esto? Pues simplemente entendiendo que ellos siempre van a presentar la antítesis de lo que Dios dice. Dios presenta la tesis y ellos presentan la antítesis. Y muchas veces no solamente presentan la antítesis, sino que presentan también la síntesis, que esa todavía es peor. La síntesis es más complicada de identificar. O sea, Dios dice, para todo lo que Dios dice, es la verdad, es lo correcto, esa es la tesis sobre cualquier tema, matrimonio, dinero, relaciones humanas, congregarse, vida de iglesia, todo, esa es la tesis, ¿verdad? Satanás va a presentar la antítesis, que es lo opuesto. Pero incluso los moralistas, y me refiero a gente no cristiana, los moralistas podrían identificar la antítesis y decir, no, eso está mal, ¿verdad? Yo no voy a abrazar eso porque eso es malo. Entonces lo que Satanás hace también, todavía más difícil, es que fusiona la tesis con la antítesis y presenta una síntesis, que es una mezcla de verdad con mentira, y ese todavía es más difícil de discernir. Son las doctrinas de demonios. Ahora en el versículo 6, Pablo dice, lo que voy a hacer ahorita, hermanos, es esto. Miren, voy a ir comentando rápidamente cada versículo del 6 al 16 y luego voy a desarrollar un punto en especial que me interesa de este segmento, de este pasaje. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si se fijan, esta es la segunda vez que aparece la palabra doctrina. La primera aparece en relación con los demonios. Y aquí aparece como como el sustantivo precedido del adjetivo buena doctrina. La de los demonios es mala doctrina, es doctrina de demonios, es mentirosa. Pero Pablo está hablando de buena doctrina, y la palabra doctrina es la palabra griega didascalía, de donde viene la palabra didáctica, enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. La Biblia dice en Lucas, creo que por ahí el capítulo 7, que Jesús abría su boca y les hablaba en su doctrina.
Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, ¿cuál es esto, hermanos? Lo que está arriba, ¿sí? Lo previo, ¿verdad? Que todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿verdad? Que no hay que enseñar prohibiciones acerca del matrimonio, prohibiciones acerca de alimentos. Entonces Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí aprendemos, hermanos, que todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, no importa el título que tengan, pastor, o superintendente, obispo, maestro, lo que sea, debemos estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido. Versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Este versículo está dividido en dos, una advertencia y una recomendación. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y la recomendación sería lo contrario, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa fábulas profanas y de viejas? Bueno, acuérdense que lo profano es la antítesis, es el antónimo de lo santo, ¿verdad? El Señor les dice a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ustedes deberán enseñar a este pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Cuáles eran estas fábulas profanas y de viejas? En el contexto de la epístola, en el contexto de Primera de Timoteo, en el contexto histórico y cultural. Se refiere, con toda seguridad, a mitología griega, a explicaciones con supercherías, con ¿cómo se dice? Se me fue. Tenía aquí la palabra y la perdí. ¿Cómo dicen? Se me fue la palabra. Algo parecido, no es a fanatismo, sino se me fue la palabra, disculpen. Con tradiciones, con supersticiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a cuánto nos tocó esa superstición de niños de que no debías de apuntar hacia el arco iris? ¿Alguien recuerda eso? Son fábulas, porque si apuntas al arco iris se te va a llenar la mano de granos, así decían, o decían se te va a llenar la lengua de granos. Toda cultura tiene sus supersticiones. En estos días no era la excepción. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Eran formas en que trataban de explicar el universo y tratar de explicar cómo el ser humano agradaba a los dioses. Y una de ellas era precisamente absteniéndose de contacto sexual o absteniéndose de alimentos. A eso se refiere. Profanas y de viejas. ¿Por qué dice viejas? Bueno, siempre aquí es un poquito complicado, ¿verdad? Porque no quiero que, y así también lo decía un predicador, hermanas, por favor, nadie se vaya a sentir aludida, porque aquí está hablando de mujeres ancianas. O sea, no es vieja en el sentido despectivo como usamos aquí en México. Mira esa vieja. No es en ese sentido. Es en el sentido de ancianas que eran como las chamanes de los pueblos. En ese sentido, a eso se refiere. Como había una mujer muy famosa en el sur de México, ¿quién sabe el nombre de esa mujer? Que era una gurú, una chamán bien famosa allá en Tepito, en no sé dónde, salían las noticias, ¿quién? La que le enseñó a Jacobo Greenberg. Creo que sí, creo que es ella. Famosísima, a ese tipo de mujeres, que eran como adivinas, como pitonisas. Entonces, desecha esas fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. En lugar de prestar atención a falsas ideas, lo que tienes que hacer es ejercitarte para la piedad. Hermanos, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Y la piedad es una palabra que aparece bastante y no ese es el tema que quiero desarrollar, es otro el tema que quiero desarrollar en esto, pero es importante decir qué es la piedad. La piedad la practican los piadosos, los píos. Suena chistosa la palabra, ¿verdad? Pero así se dice, píos. María Sabina. Esa mera. Era como una bruja, ¿no? Como una sacerdote, una chamana. Así es, María Sabina, exactamente.
La piedad la practican los piadosos, sería lo contrario de impiedad. La impiedad la practican los impíos. ¿Y qué es la piedad? La piedad es un estilo de vida conforme a cómo Dios vive. ¿Cómo Dios viviría? ¿Cómo Dios viviría si Dios viviera entre nosotros? Y más claramente, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Si nosotros viéramos el estilo de vida de Jesús, podríamos decir, esa es la piedad. Ese es un estilo de vida piadoso. En inglés es la palabra piedad, un hombre piadoso es un godly man, ¿sí? Es godliness. La traducción de godliness sería como una persona endiosada, pero no endiosado en el sentido que lo usamos. Usamos el sentido de endiosado en el sentido de como fanático, como idolatrando algo. No, endiosado es en el sentido de que se te ha impregnado el carácter de Dios. Eso significa la piedad. Ejercítatela para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué de repente mete el tema del ejercicio corporal? Porque ese era una de las fábulas profanas y de viejas. En este caso, tomado de una secta que había en los días del Nuevo Testamento, en los días de Pablo, y era la secta de los estoicos, o era la filosofía estoica. El estoicismo lo que enseñaba era un duro trato del cuerpo, ¿verdad? Ayunos prolongados, no sé, párate allá en un cerro y estate 3 días expuesto a las inclemencias del tiempo para que tu cuerpo se fortalezca y mates tu espíritu. Entonces, doblegues tu espíritu. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Por cierto, está diciendo que para poco, como un comentario parentético, hermanos, no está diciendo que para nada, pero sí está diciendo que para poco de lo que tiene que ver con la eternidad. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cómo es que la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera? Bueno, pues porque Dios bendice a los piadosos, Dios se goza de los piadosos, Dios se agrada de los piadosos. Y Dios bendice a sus hijos. Aquí, ¿saben ustedes, hermanos, que Dios nos bendice, obviamente, por su gracia y su misericordia, pero Dios nos bendice cuando nosotros obedecemos? Él nos bendice. ¿Sí? A eso se refiere aquí, que tiene promesa de esta vida presente, pero también tiene promesa de la venidera. ¿Cuáles serían las promesas para un piadoso en la vida venidera? Pues los galardones, ¿verdad? El gozo de que se nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pablo dice a continuación, palabra fiel es esta. Esta frase la usa bastante Pablo en sus epístolas. Palabra fiel es esta, lo que quiere decir es, esta palabra no falla. Esto que te estoy diciendo no falla y es digna de ser recibida por todos. Y se refiere a todo lo anterior, a los versículos 6 al 8. Esto que te acabo de decir es palabra fiel y es digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Lo que Pablo está diciendo es que él está dispuesto, con tal de llevar este mensaje que está entregándole a Pablo, Pablo está dispuesto a sufrir oprobios y persecuciones. Pablo entiende que vale la pena sufrir por entregar el mensaje que edifica a la iglesia. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Versículo 11. Les comentaba que quiero hacer una explicación rápida de esto para después enfocarme y desarrollar un punto de todo este pasaje. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y es aquí donde me quiero enfocar. En 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, que es el que estamos leyendo, es un mensaje personal dirigido a Timoteo. Pablo lo exhorta diciéndole, no permitas que nadie menosprecie tu juventud o que nadie te menosprecie por ser joven.
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Probablemente Timoteo tenía unos 30 años cuando Pablo le envió esta carta, pero era un joven, ¿verdad? Pues seguimos diciendo, ¿no?, que a los 30 años es bastante joven. Pablo era un joven en comparación con Pablo, que ya rondaba alrededor de los 75 años, y seguramente con muchos de los miembros de la congregación de Éfeso. Las palabras dirigidas a Timoteo son también un estímulo para todos los creyentes jóvenes de todas partes. Pero no solamente para los creyentes jóvenes, sino para todo creyente. Porque si dijéramos que esto nomás aplica a los jóvenes, pues reducimos el alcance y la verdad de la aplicación de la palabra. Este es un estímulo para todos los creyentes. Es natural que las personas menos experimentadas menosprecien a las generaciones más jóvenes solo por ser jóvenes e inexpertos. Normalmente a veces tenemos esa tendencia a menospreciar a los jóvenes, decimos, no, pues tú qué sabes, ¿verdad? Yo me declaro culpable de eso, de alguna vez haber dicho, no, pues tú qué sabes, estás bien joven, ¿verdad? Pablo dice que los jóvenes pueden contrarrestar esa tendencia de sus mayores prestando atención a su propio carácter. Un cristiano joven puede y debe ser un ejemplo para los demás y animarlos a seguir a Cristo. El pastor John MacArthur, me acuerdo que en un sermón él decía que la juventud de su iglesia era la energía de la iglesia, era el dinamismo de la iglesia. Dice, necesitamos la sabiduría de los adultos, pero ¿qué haríamos sin el impulso de los jóvenes? ¿Verdad? Nos necesitamos mutuamente. Amén. La orden de Pablo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, va seguida de otras instrucciones para evitar tales actitudes en la iglesia, o sea, actitudes de menospreciar a los jóvenes. O sea, quiero decir, hermanos, que sí, aquí se está hablando de los jóvenes, ¿verdad? Está hablando de David, de Martín, de los hijos de nuestros hermanos, de ustedes, muchachos, ¿verdad? Por allá, Mayra, y mejor ahí le paro, porque si no va a decir, ¿por qué cortaste ahí la línea de la juventud, verdad? Inclúyeme. Siempre es un problema. Hay pasajes que de la Biblia que nos meten en problemas siempre, ¿verdad? Pero la aplicación en realidad, hermanos, la exhortación es para todos. Es para todos la exhortación. Despreciar es mostrar escarnio o indiferencia. Timoteo podía evitar ser despreciado, siendo un ejemplo para los demás en su forma de hablar, en su conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y dedicándose a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Todos los cristianos, especialmente los jóvenes que están en el ministerio, siguen teniendo el mismo llamado. Los cristianos deben vivir de tal manera que no sean menospreciados por ser inmaduros, ingenuos o inexpertos. Podemos evitar ese desprecio siendo un ejemplo en todo y haciendo lo que es bueno. Pablo le dice a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Esto fue Tito 2, del 7 al 8, desde la Nueva Biblia de las Américas. Hermanos, nuestra conducta importa. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Nuestra conducta importa. Y nuestra conducta a solas importa más. Importa más. ¿Sí? Lo que hacemos y decimos refleja bien a Cristo ante el mundo o lo tergiversa. Esto lo compartí hace poco, no me acuerdo con quién. De hecho creo que fue con ustedes, que un hermano en Cristo, ¿verdad? Bueno, quiero creer que él es hermano en Cristo, él se identifica como cristiano, toda su familia se identifica como cristiana. Publicó en Facebook un pensamiento muy bueno, muy profundo, un pensamiento espiritual muy profundo, desarrolló un tema muy bueno, a mí me edificó. Y al día siguiente sube unos videos donde está él y su esposa en un concierto de Shakira. Y entonces yo dije, ay caray, ¿cómo puede él armonizar esto, verdad?
Entonces le habló por teléfono, primero oré mucho, les aseguro, oré mucho, le pedí al Señor, Señor, purifica mi corazón, ayúdame, dame mucha paciencia, dame mucha misericordia, hazme consciente, más consciente ahorita, más sensible de mi propio pecado, ¿verdad? Y que yo lo pueda a él edificar con amor, ¿verdad? Y le hablé por teléfono, le digo, oye, brother, fíjate que la otra vez vi aquel escrito, me edificó mucho, quiero que sepas que me edificó mucho y fue de gran bendición. Pero al día siguiente subiste este video, ¿no? Donde estás ahí en el concierto de Shakira, tú y tu esposa. Le digo, ¿podrías explicarme cómo tú armonizas esas dos realidades en tu mente? Y fue todo lo que le pregunté y él inmediatamente se abrió y dice, sí te entiendo, me dice, lo que quieres decirme, me dice, sí te entiendo. Y sí reconozco que ese es un área con la que yo batallo, dice. Sé que está mal, pero además a mi esposa le gusta ir y pues yo pues le quería dar ese gusto. Y bueno, entonces ya empiezo a explicarle, ¿verdad? Mira, debes de tener cuidado porque, o sea, tú, o sea, no solamente de que te vean, sino de qué estás tú dejando entrar a tu mente, a tu corazón y cómo estás pastoreando a tu esposa, le digo. Pero además, la gente que te ve, la gente que te lee, saben que eres cristiano, y luego ven esto y entonces tú causas en ellos una falsa, una errónea, una torcida interpretación de lo que es la vida cristiana. Lo voy a volver a repetir, nuestra conducta importa. Lo que hacemos y decimos refleja bien a Cristo ante el mundo o lo tergiversa. Independientemente de la etapa en la que nos encontramos, nuestro objetivo debe ser que nadie menosprecie nuestra juventud, independientemente de nuestra edad, que nadie menosprecie nuestra juventud, ya sea que seamos jóvenes físicamente o jóvenes de espíritu, ¿verdad? Yo creo que aquí todos los adultos en nuestro corazón todavía nos sentimos jóvenes de espíritu. Yo tengo 52 años y yo siempre digo que en mi actitud, no sé, algo hay dentro de mí que me quedé estacionado por ahí en los 25 años más o menos, ¿verdad? No sé si sea bueno eso o malo, pero con una actitud, un espíritu joven, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pablo le indica a Timoteo áreas específicas en las que puede representar bien a Cristo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un cristiano ha entregado su vida al señorío de Cristo. Escuchen esto, hermanos. Y continúa sometiéndose a la palabra y a la obra del Espíritu para crecer en carácter piadoso. Un joven cristiano desea someterse al señorío de Cristo en todas las áreas, de manera que nadie menosprecie su juventud. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cada una de estas áreas, y los jóvenes sabios examinarán en oración sus vidas para ver si reflejan bien a Dios. En otras palabras, lo que estoy a punto de leer ahorita sería el cómo se ve un joven piadoso. ¿Cómo se ve la piedad? ¿Cómo se ve la piedad? Pablo le dice, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Ejercítate para la piedad. Pablo hace mucho esto. Pablo da el mandato, pero también Pablo después dice cómo se lleva a cabo el mandato. Esa es una estructura muy común en las epístolas de Pablo. Pablo presenta el precepto, pero después dice cómo poner en práctica el precepto. Bueno, le dice, ejercítate para la piedad. Pablo, ¿y cómo me voy a ejercitar para la piedad? Y él nos diría, lee los siguientes versículos. Número 1, sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Dice la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por lo que debemos orar como el salmista para que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanos, esto que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Cada quien evalúe su corazón, cada quien evalúese a sí mismo, pero yo tengo que decir que para mí este primero es algo con lo que todos los días y constantemente a lo largo del día yo tengo que estar bien vigilante. El uso de mi boca, el uso de mi lengua, cómo yo al hablar puedo destruir o puedo dar gracia. Dice la palabra en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Desgraciadamente por la cultura, hermanos, nos dejamos influenciar y a veces abrazamos dichos, frases que pueden dar vida o pueden destruir.
frases, dichos populares, chistes. Aquí lo he dicho por años, hasta para contar chistes, uno debe contar chistes como cristiano. O sea, no puedes contar cualquier chiste, menos aquellos en los que se usa el nombre de Dios en vano, menos, ¿verdad? Debemos ser muy cuidadosos con eso. Pablo dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debéis responder? E incluso, hermanos, muchas veces es más sabio, más sensato y más piadoso guardar silencio. Si alguno se cree religioso, y este es el tope del estándar que la Biblia presenta en Santiago 1:26, si se crea religioso alguno entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra aquí está reduciendo, hermanos, a su mínima expresión la verdadera religiosidad. En el sentido bueno, porque la palabra religiosidad no siempre es mala. Sí, hay un sentido bueno. De hecho, un versículo después habla de la verdadera religión, la religión pura y sin mancha. Entonces, la verdadera religión, hermanos, aquí se reduce a su mínima expresión y es controlar la lengua. Controlar la lengua. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, número 1. Acuérdense que estamos desglosando la piedad. ¿Cómo se ve un hombre piadoso? Número 2, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Número 2, en conducta. Dice Pedro en 1 Pedro 2:12 en la Nueva Biblia de las Américas, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esto Pedro lo escribe en un contexto, las epístolas de Pedro son en el contexto de la persecución, había persecución. Las epístolas de Pedro son epístolas para cristianos perseguidos en sus días. Y hay historias de cristianos que cuando ellos estaban siendo a punto de ser martirizados y ellos se mantenían fieles y de su boca no maldecían al emperador o no se quejaban porque estaban a punto de ser devorados por los leones, su testimonio de su conducta, pero también de sus palabras, eran tan impactantes que sus verdugos se convertían a Cristo. La Biblia dice, se me viene a la mente, no lo tengo aquí anotado, pero se me viene a la mente que precisamente Pedro le dice a las mujeres, ¿verdad? Que ellas pueden ganar a sus esposos no convertidos sin palabra, por la palabra de Dios. O sea, a través de vivir la palabra de Dios en silencio, ¿verdad? En Efesios 4:20 al 24, Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, o sea, según el plan de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y continúa dando, ¿verdad? Más instrucciones, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, airaos pero no pequéis, etcétera. O sea, Pablo, la Biblia tiene mucho que decir de la conducta del cristiano. Mucho que decir. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. La conducta, hermanos, abarca todas las áreas de nuestra vida. Las cosas que preferimos, nuestra vestimenta, la música que escuchamos, etcétera, las personas con las que nos juntamos. Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Número 3, amor. Número 3, amor. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Jesús les dijo a los discípulos en Juan 13, 34 al 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, en que se aman unos a otros, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otras palabras, el mundo va a conocer que ustedes me aman a mí
si ustedes tienen amor entre ustedes. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Estoy leyendo 1 de Juan 5, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios y recordaremos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Si nosotros decimos, Señor, ¿cuánto te amo? Tengo que amar al que está a un lado de mí, ¿verdad? Aun cuando sea débil en la fe. Pablo dice ahí en Romanos 14 que soportemos al débil en la fe, pero no para contender por opiniones, ¿sí? Es interesante que Pablo dice, y no nomás lo dice ahí, también lo dice en Efesios, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La realidad, hermanos, la realidad innegable es que hay personas amables. Nosotros usamos esa palabra, ¿verdad? Amable. ¡Ay, qué amable eres! Lo usamos como en un sentido como de qué cortés son tus modales, ¿verdad? Eres una persona muy amable. Pero amable es que se deja amar. Y la realidad es que, hermanos, ¿qué voy a decirles que ustedes no sepan? Hay personas que se dejan amar y hay personas que ponen trabas para que los amemos. Nos la ponen difíciles para que les amemos. No son tan amables, ¿verdad? Y Pablo entonces dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Hubieran visto la cara que hizo nuestra hermana Elcita como diciendo, es cierto, hay personas difíciles, ¿verdad? Sí, esa es una realidad, es una realidad. Me acuerdo también que el pastor MacArthur una vez dice, yo sé que voy a estar en la eternidad y habrá personas con las que si ellos están en el otro extremo de allá del cielo, yo voy a estar feliz por toda la eternidad, decía MacArthur, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que cuando estemos en el Señor seremos absolutamente, ¿verdad?, cubiertos, transfundidos del amor perfecto y no tendremos ya ese problema. Pero tenemos que ser conscientes que en la vida de la iglesia, sí, la dinámica a veces es difícil llevar entre hermanos. Y entonces cuando no se les puede amar porque no son amables, hay que soportarlos. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando dijo esto? ¿Qué había hecho antes? ¿Qué hizo al final de su vida? Al igual que Pedro y los demás apóstoles, los creyentes de hoy necesitamos desesperadamente comprender la enseñanza del Señor sobre la humildad y sobre el servicio. Juan 13 del 12 al 17, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Esa pregunta puede pasar de noche, hermanos. Jesús les está preguntando, ¿son conscientes del calibre del acto que acabo de hacer? Porque en aquella época, y hoy también, lo normal no es que el amo le lave los pies a los siervos. Pero aquí todavía más, es el Dios del universo le está lavando los pies a los discípulos. Ellos eran tan problemáticos, hermanos, como las iglesias, como nosotros los creyentes en las iglesias. Eran bien problemáticos. Se estaban peleando por ver quién era el primero entre ellos. En otra ocasión, alguien habló mal, creo, de Jesús y los hijos del trueno le dijeron, ¿verdad? Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, le dice, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los carbonice? Y Jesús les está predicando acerca del perdón y estos les urge que caiga fuego del cielo y desintegre a algunas personas. Eran tan problemáticos ellos, ¿verdad? A veces nosotros somos problemáticos en nuestras relaciones y el Dios del universo se inclina, les lava los pies y le dicen, ¿entienden lo que estoy haciendo? ¿Lo entienden? Vosotros me llamáis maestro y señor y es correcto, lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Kyrios, el amo y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿En qué sentido estaría diciendo esto? ¿En sentido espiritual o en sentido literal? Creo que en los dos sentidos. Lavar los pies en un sentido espiritual es, como vimos en Colosenses hace rato, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que cuando nosotros exhortamos, cuando nosotros animamos, cuando nosotros damos un consejo a otros,
debemos ser como Jesús, que no quebraba la caña cascada ni apagaba el pábilo que humeaba. Pero también en un sentido muy literal, muy físico, nosotros tenemos que lavarnos los pies en el sentido que tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros. Tenemos que estar alertas a las necesidades materiales. Santiago lo dice, Juan lo dice, ¿verdad? Si tú ves que tu hermano tiene necesidades de este mundo y tú tienes con qué proveerle y no lo haces, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en tal persona? Debemos, hermanos, tener siempre un espíritu generoso, hermanos. Tenemos nosotros que luchar contra eso. Aquí se ha recalcado eso por mucho y gracias a Dios que Columna y Baluarte, el Señor nos ha ayudado para que seamos una iglesia generosa. Lo hemos mostrado, lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios todas las veces que sea necesario. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho a vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En 1 Juan 3:16 dice, servirnos unos a otros con humildad, en la Nueva Traducción Viviente, muriendo a nuestros propios deseos egoístas en beneficio de los demás. Revela el alcance total de nuestro amor. Y dice, esto es un comentario que yo escribí y dice aquí la Nueva Traducción Viviente, conocemos lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros. Fíjense, conocemos lo que es el verdadero amor. ¿Cómo? En que Jesús entregó su vida por nosotros. De manera, dice Juan, que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Bueno, aquí Juan, hermanos, lo está diciendo en un contexto de persecución. Cuando uno lee la historia de los primeros siglos del cristianismo, especialmente la historia de los mártires, un libro que les recomiendo es aquel famoso libro de los mártires de Fox, no del expresidente Fox, sino de un escritor más atrás que Fox, ¿verdad? Donde registra muchas historias de martirios. Está registrado cómo había casos donde personas, hermanos, y no me refiero a hermanos de sangre, ¿verdad? Que también sucedía, pero llegaban por alguien a arrestarlo para llevárselo y encarcelarlo y después martirizarlo y matarlo, y otra persona decía, no, yo doy mi vida por él, déjalo por favor, déjalo a él, y llévame a mí, mátame a mí. Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero no estamos en esas condiciones, gracias a Dios. Pero podemos dar nuestra vida por los hermanos de otras formas. Podemos derramar nuestra vida por los hermanos de otras formas, a través del servicio, a través de ver por las necesidades unos de los otros. Somos una sociedad, hermanos, siempre se dice, y es verdad, sí, y pues espero que nadie se moleste aquí, ¿verdad? Pero todos tendemos una medida de egoísmo, ¿verdad? Por eso Pablo dice en Filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, el carácter cristiano, hermanos, no solamente se muestra en enseñar la palabra, en predicar, se muestra en ver por las necesidades los unos de los otros. Pablo dice, si yo tuviese lenguas humanas, si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quebrar, a romper este egoísmo que está ahí a veces encostrado en nosotros y que nomás estamos viendo por nuestro círculo inmediato. Juan dice, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. 4 formas sencillas de amar a los hermanos, 4 formas sencillas. Número 1, soportar al débil en la fe, Romanos 14. Número 2, integrarse. Pablo dice en Efesios que somos miembros los unos de los otros. Número 3, servir. En Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Quieren saber cuál es la verdadera religión? Pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero decir una cosa, que cuando dice huérfanos y viudas en sus tribulaciones, no se refiere principalmente a los huérfanos y a las viudas de la casa hogar de la madre Eudes o a la casa hogar para ancianos. No se refiere a eso,
se refiere a los huérfanos y a las viudas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque dice en sus tribulaciones. Y esa palabra nos remite a personas del cuerpo de Cristo que están padeciendo por causa de la fe. Visitarlos a ellos, a los huérfanos y a las viudas. ¿Sí? Está bien, hermanos, que tengamos pasión por África y queramos mandar misioneros a otros lugares o a las etnias nacionales o atender a los haitianos que nos llegan aquí a Tijuana. Todo eso está bien, hermanos, pero dice la palabra que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a quienes, hermanos, a los de la familia de la fe. Y número 4, por si a lo mejor me están siguiendo ahí, están haciendo el bosquejo, ahorita estoy dentro del punto 3. A ver, el bosquejo es este. ¿Cómo se manifiesta la piedad? Y entonces Pablo dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Estamos en el 3, en amor. Y el amor ahora lo estoy desarrollando a través de 4 ejemplos muy claros. 4 sencillas formas de amar a los hermanos. Soportar al débil en la fe, integrarse a la congregación, servir a los santos y perdonar. Perdonar. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Ahí cierro el punto 3 y voy al 4 del primer bosquejo, ¿verdad? De cómo se ve una vida piadosa. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Número 4, espíritu. Espíritu. Pablo dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Gálatas 5:16 en la Nueva Biblia de las Américas. En Gálatas 5:22 dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. También en Efesios dice que el fruto del Espíritu se manifiesta, dice, porque, de hecho en la Biblia de las Américas dice el fruto de la luz. El fruto de la luz, en Efesios, creo que es Efesios 4, no puse aquí la cita, pero en Reina Valera dice que el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que andar en el Espíritu. Ok, ¿cómo ando en el Espíritu? Y Pablo lo resume a su mínima expresión. Consiste en toda bondad, en toda justicia, o sea, rectitud, obediencia y viviendo en verdad, viviendo dentro de la palabra de Dios. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Estoy leyendo Efesios 5 del 9 al 17. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Sí? Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas, pues por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Verdad? Todo este pasaje, con todo este pasaje pretendo ilustrar qué es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, para que nos quede muy sencillo aquí anclado en nuestra mente, es ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, mucho ojo, cuando decimos ser guiados por el Espíritu Santo, no estoy hablando de algo como etéreo o como algo de autopercepción, en el sentido de lo que yo percibo, ¿verdad? Yo siento que el Espíritu me está diciendo que haga esto o que haga aquello. No. Jesús dijo cuál era el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo iba a ser y es guiarnos a toda la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en espíritu. O sea, que se note que eres guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Número 5, fe. Y aquí se refiere a fe del caminar diario, porque acuérdense que hay diferentes tipos de fe, 3 tipos de fe por lo menos. Y aquí se refiere a la fe del caminar diario. Pablo dice en Gálatas,
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo es que, en otro pasaje dice, cada día muero, cada día me doy por muerto, ¿verdad? Estoy crucificado con Cristo. Algunos dicen que en esta ilustración, dicen, pero ¿cómo Pablo podía decir, aun cuando fuera una metáfora, que Pablo estaba crucificado con Cristo, si Jesús ya estaba en la cruz y pues no cabían los dos? Bueno, pues aún en eso habría una explicación bien interesante, porque entonces Pablo se vería a sí mismo como crucificado por el otro lado de la cruz, ¿verdad? Y el que vemos es a Cristo, no vemos a Pablo. Y Pablo está ahí ya inmóvil, ¿verdad? Porque el que está crucificado, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada, está completamente inmóvil. Y aún todavía en esa inmovilidad, Pablo dice, al que tienen que ver es a Cristo, yo estoy del otro lado de la cruz, decía en esta explicación. Pero Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Por qué Pablo dice eso? Es similar a un pasaje, creo que es 2 Corintios 10, cuando dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces Pablo menciona en algunos pasajes que él anda en la carne. Y en el mundo evangélico, esa frase a veces es sinónimo de andar practicando pecado. Y Pablo no es a eso a lo que se refiere. Lo único que Pablo quiere decir es, todavía no he sido glorificado. Estoy aquí. Todavía tengo este cuerpo mortal, este cuerpo de carne. Entonces Pablo dice, pues lo que ahora vivo en la carne, con todas sus luchas y las tentaciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando estamos tristes, hermanos, tenemos que voltear a Cristo. Cuando estamos siendo tentados, hermanos, porque cuando estamos tristes, la tristeza la sentimos, también se siente en la carne. Tenemos que voltear a Cristo. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos con luchas, tenemos que ver a Cristo. Cuando somos tentados, tenemos que ver a Cristo. Cuando caemos, cuando no vencemos la tentación, también tenemos que ver a Cristo, hermanos. Por eso Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo, pelea la buena batalla, la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que te declaraste también delante de muchos testigos. Hermanos, la vida cristiana, una de las características de la vida cristiana es el aferrarnos, el aferrarnos. En eso va la perseverancia. Se me viene a la mente ahorita este pasaje que está en Filipenses 3, si me quieren acompañar. Filipenses 3 dice, Filipenses 3:12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué es lo que Pablo dice que no ha alcanzado ya? Lo que dice en el versículo 11, la resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y miren la frase, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ya saben aquí que es el asido, es sin H y con S. Sí, asido. Esto, ¿verdad? De un sartén, la agarradera del sartén es el asa. Entonces Pablo dice, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere decir es, Pablo está asegurando que él ya fue asido por Cristo Jesús. ¿Asido para qué? Para la resurrección. O sea, Pablo sabe que va a resucitar, que si muere él va a resucitar. Pero Pablo tiene cierta esperanza de que en sus días Jesús regrese. Y entonces él va a asir aquello para lo cual fue ya asido por Cristo Jesús. ¿Verdad? La resurrección. De eso está hablando Pablo. Regresando entonces, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Voy a tratar, hermanos, de
decir algo de la forma más práctica y más clara y más bíblica posible. En la vida cristiana, hermanos, va a haber veces que tu mente te va a traicionar, las personas te van a traicionar, las circunstancias te van a traicionar, te vas a quedar solo, te vas a sentir solo, te vas a quedar solo y sentir solo. Ojo, no siempre que nos sentimos solos es que estamos solos. Simplemente el corazón nos traiciona, la mente nos traiciona. Me refiero en términos de las personas. A veces decimos, me siento muy solo, nadie se ocupa de mí. Y la verdad es que hay personas orando por ti y ni siquiera lo sabes. Pero de una manera muy real, en realidad jamás estamos solos. Jamás estamos solos. Porque Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. A eso se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo y nos lo dice a nosotros, aférrate a la vida eterna. Puedes estar pasando por una tribulación tan intensa que sientes que Dios te ha abandonado. Es en ese momento cuando tú te tienes que aferrar a una cosa de Dios, algo de Dios, que Él no miente, que Él es fiel. Él no miente, hermanos. ¿Sí saben que Dios no miente? Él es fiel. Aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y entonces cuando tu mente se nubla por las circunstancias, por los sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos no se equiparan a las circunstancias, a lo mejor a veces hacemos los problemas en nuestra mente más grandes de lo que en realidad son. Y los sentimientos los hacemos que crezcan y no los sometemos a Cristo. ¿Verdad? Bueno, cuando eso pase, nosotros tenemos que aferrarnos a la vida eterna y decir, Dios dijo, Él hará. Él lo dijo, Él hará. Significa vivir, hermanos, de acuerdo con las enseñanzas de la fe cristiana, resistiendo el pecado y aferrándose a la esperanza de la vida eterna. Por último, número 6, pureza. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pureza. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, se refiere a las esposas, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Miles de ministerios conocidos y millones de cristianos desconocidos han sido trastornados por coquetear, dirigiéndose y eventualmente consumando diferentes tipos de inmoralidad sexual, ya sea en la forma de visitas ocasionales a ese pecado o prácticas prolongadas del mismo. De la misma forma que José huyó de la esposa de Potifar, así también Pablo nos insta a huir de las pasiones juveniles. O sea, con las pasiones, las concupiscencias, las ofertas de pecado, de inmoralidad sexual, no es algo con lo que uno tiene que ponerse a pensar, a calcular sus fuerzas, menos a dialogar con la tentación o a calcular sus fuerzas. Uno tiene que huir. Le dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Sí, son las pasiones juveniles, pero las pasiones juveniles las pueden experimentar personas de cualquier edad. De cualquier edad. Y como una especie de antídoto ocupacional, Pablo le exhorta a Timoteo y nos exhorta a los timoteos y a las timoteas actuales a que huyamos de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, le dice, como antídoto ocupacional, le dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Pues estoy citando este pasaje parafraseado. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese es uno de los beneficios extras, hermanos, de los beneficios extras de tener comunión, compañerismo entre los creyentes, que nos ayuda a mantenernos ocupados. Ustedes saben, hermanos, que una de las resultados de una mente ociosa
De hecho, ¿saben ustedes, según la Biblia, cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Porque tendemos a pensar que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad sexual, ustedes saben, la homosexualidad, todo eso, pero la Biblia dice, y creo que es en Ezequiel, donde dice cuál era el pecado en realidad de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue? Abundancia y exceso de tiempo sin nada que hacer. De ocio. Sí. Sí, exactamente. En lugar de andar allá ocupado, ¿verdad? Sí. Es interesante que en los estudios acerca de organizaciones, ¿verdad?, que se ocupan de ayudar a combatir la pornografía, el consumo de pornografía en la gente, siempre insisten en mantente ocupado, ¿verdad? Ten cuidado con el ocio, ¿verdad? Huye, la palabra griega, cuando me puse a investigar, se me hizo interesante, la palabra griega es la palabra fuge, de donde viene la palabra fugitivo. Huye, tienes que ser un fugitivo, porque te quiere. ¿Quién es ¿A qué persona se le llama fugitivo? ¿Qué persona está en estado de ser fugitivo? Aquel a quien alguien o algo lo quiere atrapar. Hay que darse a la fuga, porque la inmoralidad es un pecado que quiere atrapar al incauto. Lean por ahí Proverbios. En Proverbios se habla, ¿no?, de la mujer que está por ahí parada y con su palabra, ¿verdad?, caza la preciosa alma del varón, pero incluso describe al varón como alguien, ¿cómo lo dice David? Como un simplón, ¿verdad? Alguien que no se ocupa de las cosas verdaderamente trascendentes, ¿no? Le pregunté a David porque sé que David ha estado estudiando mucho el libro de Proverbios. Recordemos que hombres de renombre que habían sido ungidos para el servicio de Dios cayeron en las garras de estos pecados. Sansón y David lo pagaron con lágrimas y aún la muerte. Nosotros, al igual que ellos, también tenemos la unción de Dios. O sea, ellos fueron ungidos, pero nosotros tenemos la unción del Santo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, este no es el pecado imperdonable por Dios. La inmoralidad sexual no es el pecado imperdonable, hay que decirlo. Y no lo estoy diciendo como para decir, bueno, entonces no pasa nada. No, déjame terminar de leer. No es el pecado imperdonable por Dios, pero es bueno saberlo. Sí es bueno saberlo. Porque también es cierto que personas, verdaderos creyentes, que han caído en inmoralidad sexual, se han suicidado, pensando que su pecado no tenía perdón. Y sí tiene perdón. Si hay arrepentimiento, tiene perdón. Sí, no es el pecado imperdonable. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. El problema es que debido a los graves daños colaterales que causan los pecados de este tipo, las personas difícilmente perdonan, y más cuando ellos mismos no han experimentado el perdón de Dios. Ese es el problema. También hay que recordar que la Biblia cataloga el pecado sexual como uno que se hace contra el cuerpo, lo cual conlleva una consecuencia adicional, ¿verdad? Como parte de la prevención contra el desprecio de su juventud, ya para cerrar, ya terminé la lista de los 6, ¿verdad? Seis cosas que Pablo le dice a Timoteo que cultive, ¿verdad? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. He cerrado esa lista. Como parte de la prevención contra el desprecio de su juventud, Timoteo también debía dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, a la predicación y a la enseñanza. La palabra de Dios nos transforma, nos santifica y nos da la oportunidad de ver y conocer a Dios. Miren, hermanos, hace unos meses, pues ya ven que dicen que a cierta edad uno debe... es bueno aprender un idioma, ¿no? Para uno mantenerse, pues dicen que ayuda a flexibilizar las neuronas, etcétera, etcétera. Entonces hace unos 4 o 5 meses decidí aprender un idioma y empecé, es que encontré un curso muy bueno ahí en YouTube, se me hizo bien interesante y me hice mi programita. Son como unas, no sé, han de ser unas 200 lecciones más o menos, por lo que he visto. Y yo me propuse, pues porque ustedes saben que la repetición hace la maestría, ¿verdad? La pericia se adquiere por repetición. Entonces yo me propuse cada lección, que duran en promedio 18 o 20 minutos, repetirla 10 veces. Ahorita voy en la lección 13, significa que ya llevo más o menos 130 repeticiones de la lección 13, de apenas como de 200 lecciones.
Pero cuando estaba haciendo el programa y al tomar la primera clase, dije, no puede ser que a esto le voy a dedicar, voy a ser tan sistemático con esto y no sea tan sistemático con las escrituras, tan intencional, ¿verdad? Y no es que me lleve mucho tiempo al día esas lecciones, les digo, son en promedio 17, 18, 20 minutos esas lecciones. ¿Verdad? O sea que nomás, en un día las repito 2 veces. Entonces lo que hice fue, me propuse esto. Bueno, pues voy a leer la Biblia 10 veces. Eso es lo que voy a hacer. ¿Verdad? Y dije, voy a empezar con el Evangelio de Juan. Y me acuerdo, de hecho, creo que tú hiciste eso, ¿verdad? El Evangelio de Juan lo leíste 10 veces, me parece. Alguna vez te escuché. No lo acabé, pero sí. Comencé. Sí. Entonces, aquí en mi teléfono ahí tengo mi registro y ya voy ahorita en el capítulo 11 y ya voy ahí marcando. Y ya del 1 al 11, del 1 al 10 ya lo leí 10 veces. Cada capítulo. O sea, voy a la par, estudio la clase ya le iba a hacer, francés. Estudio la clase y luego la Biblia. Y así voy a la par. Dije, porque le damos importancia a tantas cosas, invertimos tanto tiempo en tantas cosas, ¿no? Pero tenemos que ser bien intencionales con la palabra de Dios. Pablo le dice, hermanos, esto es para nosotros, ocúpate. ¿Se fijan la palabra que usa? No es como algo que llegas ahí ocasional, aterrizas por resbalón en la Biblia. No se aterriza, en la oración, hermanos, no se aterriza por resbalón, en la Biblia no se aterriza por resbalón. Ocúpate. A eso se refiere Pablo en Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Sí. Dice aquí, disculpen. Dice, como parte de la prevención contra el desprecio de su juventud, Timoteo también debía dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, a la predicación y a la enseñanza. Hermanos, la predicación, vamos a ir a predicar allá a Plaza Río, ¿verdad? Y a la enseñanza. La palabra de Dios nos transforma, nos santifica y nos da la oportunidad de ver y conocer a Dios. Al centrarse en estas disciplinas y crecer en un carácter piadoso, Timoteo sería una poderosa influencia para Cristo. Por Cristo. Nadie miraría su ministerio y despreciaría su juventud. Timoteo avanzaría en madurez espiritual y sería la sal y la luz que Dios lo llamó a ser. En una época en la que muchos jóvenes parecen alejarse de la fe, los creyentes jóvenes pueden mantenerse animados para brillar intensamente para Cristo y ser un ejemplo para todos los creyentes, independientemente de su edad. La juventud no tiene por qué ser un estigma. El carácter y las prioridades de un joven cristiano pueden guiar a las personas hacia la salvación que ofrece Cristo. La mejor manera de que nadie menosprecie tu juventud es que brilles la luz que brille la luz de ustedes, jóvenes, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Termino con esto. Abran su Biblia en 2 de Timoteo, con eso terminamos. 2 de Timoteo, capítulo 4. Fíjense lo que dice en el versículo 6, 2 de Timoteo 4, 6. 4, 6 al 8. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Fuerte y claro. Adelante, hermano Víctor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. ¿Está ahí? Hasta el 8 también, hermano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, observan de qué cosa es consciente Pablo en el versículo 6, que él ya iba a morir. Muy seguramente ya se había enterado que el dictamen final del emperador
porque 2 Timoteo es su última epístola, es su segundo encarcelamiento en Roma cuando compareció ante el emperador, ante Nerón. Entonces ya le llegó la noticia de que su caso está perdido, va a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Pero miren lo asombroso. Para mí, a mí me da vergüenza personal leer esto. El versículo 12 dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Tenía frío, ¿verdad? Ya era anciano, estaba en un calabozo en la cárcel Mamertina, en Roma. Pero miren qué más le pide. Trae los libros, mayormente los pergaminos. A mí eso es vergüenza para mí. Pues él ya va a morir y no está deprimido ahí en la esquina del calabozo. Le dice a Timoteo, trae los libros, mayormente los pergaminos. ¿Cuál sería la diferencia? Los libros es lo que ya estaba escrito. Seguramente otras epístolas, copias que él había conseguido de los escritos de Juan o los escritos de Pedro o del Antiguo Testamento. Pero los pergaminos son hojas en blanco. Pablo dice, tengo que seguir escribiendo, tengo que seguir alentando a las... Hay trabajo que hacer. Pablo, pero ya te vas a morir. Sí, pero todavía no me muero. Todavía puedo impactar. Todavía puedo dejar una herencia, un legado. ¿Verdad? Hermanos, eso es muy revelador, ¿verdad? Para nosotros. Ocuparnos, hermanos, ocuparnos en el Señor. Porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de esta vida que Él nos ha regalado. Amén. Bien, vamos a orar y dar gracias al Señor y prepararnos para la comunión. Bendito Señor, gracias Padre por tus misericordias, por este alimento espiritual que has dado, Señor, recordándonos las cosas importantes que tenemos que cuidar, Señor, que en las que tenemos que ocuparnos, Señor, especialmente los jóvenes, porque tú, Señor, les has dado la fuerza. Como dice tu palabra, como dice Juan, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y han vencido al maligno. Ayuda a los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Ayúdalos a arrebatar el reino de los cielos con poder, con decisión, con determinación, Señor. Ayúdalos en sus luchas juveniles y ayúdanos a todos, Señor, en nuestras luchas contra las pasiones juveniles, hombres y mujeres por igual, de cualquier edad, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre, porque nos sigues recordando lo que trasciende a vida eterna y nos recuerdas que estamos aquí temporalmente, que vamos avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.